Buenas tardes, estimados y estimadas estudiantes. Les habla el profesor Bastián Moya. Espero que se encuentren bien de salud junto a sus familias en sus casas. Y en esta oportunidad vamos a analizar dos documentos muy importantes para lo que es el proceso de examinación, para que ustedes se vayan familiarizando cómo se dan los exámenes. Bueno, el primer documento a evaluar es el informe de tareas evaluadas, documento que tiene información sobre la examinación realizada el año pasado para primer ciclo medio en la prueba de ciencias sociales. Este documento corresponde al objetivo en específico de la evaluación y sus preguntas evalúan un contenido y una habilidad. Bueno, vamos a comenzar por el final de este documento, que contiene la distribución de las preguntas y divide en dos ítems, uno que es el eje de contenido a evaluar y el otro las habilidades a evaluar. Como podemos apreciar, la mayor de las preguntas se concentra en el ítem de construcción histórica, que comprende los periodos de la historia desde los pueblos precolombinos hasta la historia de nuestros días. El segundo ítem, que contiene alrededor de 5 a 6 preguntas, esto puede variar, es sobre territorio y población, donde se analiza, como bien señala acá, el territorio y la población de nuestro país. Y un último ítem es de democracia y economía, sobre los principios y normas básicas de la democracia y también de la economía de nuestro país. Estos dos últimos ítems tienen menos preguntas que el ítem de construcción histórica. Y aquí podemos ver los dominios cognitivos o habilidades a evaluar. La mayor de las preguntas evalúa un conocimiento y comprensión. Otras dos preguntas, la aplicación y un número eh, menor, pero no menos importante, evalúa lo que es razonamiento. Bien, comencemos a ver eh, los contenidos de las preguntas de la examinación del año pasado. La pregunta número 1 corresponde a caracterizar aspectos culturales de los pueblos originarios de Chile. En este caso, el pueblo Cahuasca. Este contenido lo vimos en las primeras clases de este primer semestre. La segunda es caracterizar el periodo de organización republicana en Chile. También contenido que vimos posterior a los pueblos precolombinos. Una tercera pregunta es describir aspectos de la expansión territorial hacia el norte de Chile durante el siglo XIX. Contenido que vimos en la clase de expansión territorial de Chile. Una cuarta pregunta es identificar información en textos, información en fuentes, perdón, en este caso van a incorporar un texto, referida a la resistencia indígena. La quinta pregunta también se relaciona con el mismo texto, referida a la resistencia indígena. Una sexta pregunta es explicar cómo influyó la ilustración. Eh, Recuerden que vimos esto, lo que era el movimiento de la ilustración, en el proceso de independencia de Chile, precisamente en la actividad de independencia de Chile. Caracterizar el rol del Estado en la distribución de la riqueza salitrera en el siglo XIX, que como bien vimos, y como por poner un ejemplo, el Estado hizo énfasis en invertir en obras públicas, por poner un ejemplo. A continuación, identificar información en fuentes, en este caso van a adjuntar una pintura referida a la Guerra Civil de 1891. Recuerden esta guerra civil entre el Ejecutivo, en este caso representado por Balmaceda, y el poder legislativo, es decir, contra el Congreso o Parlamento. Bien, la pregunta número 9 es igual, referida a la misma pintura y sobre el mismo periodo. La pregunta número 10 es identificar información en fuentes. Aquí van a adjuntar un texto sobre la reforma agraria de Chile a mediados del siglo XX. Analizar, esta también es la misma pregunta que la pregunta anterior. Generalmente incorporan un texto y hacen dos preguntas. Y a continuación,
la pregunta número 12. Caracterizar el modelo de crecimiento hacia adentro en Chile, denominado industrialización por sustitución de importaciones. Y a continuación voy a dar espacio para que ustedes puedan detener este video y puedan leer las siguientes restantes preguntas. Aquí pueden poner pausa y leer detenidamente las preguntas. Este será un ejercicio que les propongo. Bien, espero que hayan leído las preguntas y a continuación vamos a analizar el segundo documento, que es las preguntas de ejemplo. Las preguntas que se adjuntan acá son bastante similares a las preguntas que ustedes podrán ver en sus examinaciones. Bien, comencemos. Parte incorporando un texto y de acuerdo al texto realizado dos preguntas. Por lo tanto, vamos a analizar el texto. Bien, lo voy a proceder a leer. Otra de las áreas prioritarias en el programa de la Revolución en Libertad hacía relación con la profundización de la reforma agraria legislada durante el gobierno de Jorge Alessandri. El plan de reforma agro propuesto en el programa de la democracia cristiana buscaba la redistribución de las tierras con el fin de modernizar los procesos productivos y aumentar sustancialmente la producción agrícola, a la vez que aspiraba a cumplir con lo que se consideraba un principio de justicia, entregando tierra a quienes las trabajaban, los campesinos, para elevar de este modo su nivel y abrirles el camino para una plena autonomía personal. Es decir, la reforma agraria apuntaba a la incorporación de la población campesina a la vida cívica, liberándola del tradicional paternalismo con que los terratenientes la habían subordinado. Por lo mismo, acompañaba al proyecto la idea de legalizar cabalmente a los sindicatos rurales para así modernizar las relaciones laborales en el agro. Bien, la primera pregunta es, de acuerdo al texto, ¿cuál era uno de los propósitos del plan opuesto por la democracia cristiana? Analicemos las preguntas, o sea, las alternativas. El control de los sindicatos rurales, eso no es efectivo. La repartición de las tierras agrícolas es efectivo. La estabilización de la producción agrícola no es efectivo, no salía en el texto. El fomento del paternalismo de los terratenientes, muy por el contrario, esta reforma buscaba terminar con este paternalismo. Por lo tanto, la respuesta correcta es la que salía en el texto, la repartición de las tierras agrícolas, donde se encuentra acá. La redistribución, aquí en donde estoy indicando ahora, buscaba la redistribución de las tierras con el fin de modernizar los procesos productivos. Bien, según el texto, en la segunda pregunta, ¿cuál fue un logro del programa En Libertad? Escriba su respuesta a continuación. Bueno, un logro que podemos mencionar sería efectivamente la repartición de las tierras a los campesinos. Pero estas preguntas de respuesta larga, las vamos a analizar al final del video o de este documento. Bien, sigamos. Bueno, aquí no se incorpora ningún texto, sino que es una pregunta propiamente de materia. Entonces, desde mediados de la década de 1970, el Estado de Chile implementó el modelo neoliberal. ¿Qué consecuencias generó la implementación de este modelo? Analicemos las alternativas. Redujo la inversión privada. Muy por el contrario, la inversión privada aumentó con la implementación de modelo. Disminuyó las exportaciones. También es falso porque aumentaron las exportaciones. Fortaleció la industria nacional. Esto también es erróneo debido a que la industria nacional se vio gravemente perjudicada. Fomentó el comercio internacional. Esta pregunta, esta alternativa sí es la correcta, debido a que con la implementación de este modelo, se fomenta exponencialmente el comercio internacional.
Bien, analicemos esta pregunta. Entre 1884 y 1930, Chile se convirtió en el principal productor de salitre del mundo, lo que generó grandes ganancias. ¿Qué hizo el Estado chileno con los ingresos obtenidos por el salitre? Analicemos las alternativas. Invirtió en obras públicas, eso es correcto. Estableció un salario mínimo, eso no es correcto. Restringió la industrialización, tampoco es correcto. Producto que en el país existía industria. Nacionalizó los recursos naturales, no nacionalizó el salitre, sino que las principales ganancias sobre el salitre era a través de los impuestos que se les cobraba a la empresa. Por lo que la pregunta correcta es la pregunta A. Invirtió en obras públicas. Bien, esta pregunta es diferente, ya que esta pregunta es de desarrollo. Y veamos qué dice la pregunta. En 1891 se desató en Chile una guerra civil que culminó con el suicidio del presidente José Manuel Balmaceda en la embajada argentina. Señale una causa, y una consecuencia de este conflicto. Escriba su respuesta a continuación. Bien, veamos cómo sería una respuesta correcta y cómo sería una respuesta errónea a través de esta pauta de corrección. Aquí está. Bueno, aquí estamos en la casilla de las respuestas correctas. Entonces, señale una causa y una consecuencia de la Guerra Civil de 1891. Entre las causas se hace referencia a presupuesto nacional del año anterior, conflictos entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, es decir, sobre el presidente Balmaceda y el Congreso, mayor poder de José Balmaceda y finalmente intereses económicos por el salitre. Todos estos están bien como o serían una respuesta ideal entre las causas de la guerra civil. Y entre las consecuencias encontramos inicio del régimen parlamentario, la victoria del poder legislativo, es decir, del Congreso, más de 10.000 muertos producto de la guerra civil y puso fin al gobierno de José Manuel Balmaceda. En este casilla de ejemplos ficticios, usted podrían haber respondido una causa fue la disputa entre el Congreso y el Poder Ejecutivo por la ley del presupuesto y una consecuencia el triunfo del parlamentarismo. Y esto estaría considerado bien, es decir, correcto. Ahora, una respuesta parcial sería poner en una causa no sé y una consecuencia dejó muchos muertos. Menciona una causa de la guerra civil, lo que dice acá, sin identificar una consecuencia o dejando en parte. Es decir, solo menciona una causa, pero sin identificarla, o dejando blanco esa parte. O bien menciona una consecuencia de la guerra civil de 1891, sin identificar una causa o dejando esa parte en blanco. Estas son respuestas parciales. Y una respuesta incorrecta sería, por ejemplo, el fin del monopolio comercial, la aprobación de leyes laicas, que no tienen nada que ver con el proceso del cual se está preguntando. Y bien, con eso ponemos fin a la revisión de estos dos importantes documentos para que ustedes se vayan familiarizando, como lo dije al principio, con el proceso de examinación y sepan ustedes que también las actividades que hemos hecho, además de incorporar el contenido pertinente a la materia, también nos hemos preocupado de que las preguntas que realizamos se acerquen también a lo que son las preguntas de examen o de examinación, para que ustedes siempre estén familiarizados con la prueba que se les va a tomar cuando vayan ante la entidad evaluadora. Bien, con esas palabras concluyo este video, deseando que tengan una excelente semana y recuerden que ante cualquier duda pueden consultarme a mí o a los profesores del equipo Historia de primer ciclo medio. Que estén muy bien.
un cordial saludo. Cuídense mucho, por favor, y nos estamos viendo en una próxima ocasión.